Hola a todos, bienvenidos a la serie de videos del diplomado Smart Grid, Eficiencia y Optimización. En esta ocasión trataremos el tema Programas de Eficiencia Energética con el subtema Programa de Administración de Energía. Bueno, vamos a seguir. Entonces, un programa de administración de energía. La idea es hacer esto sistemáticamente, hacerlo de manera que lo podamos entender, repetir, controlar, medir, etcétera. Y para eso hay varios conceptos, ¿no? Desde el programa, la estrategia, el sistema de gestión, y cada cosa que es algo que se ensambla en la misma idea institucional de resolver un tema de gestión de energía, ¿no? Y para hacer un programa de gestión de energía, tenemos que considerar estos 9 pasitos. Y el primero, como todo programa, es una estrategia. Pues una empresa tiene que tener bien definida su estrategia de uso de la energía. Y toda estrategia pues lleva metas, objetivos, metas, ¿no? Proyectos, indicadores, una estrategia completa. Les decía, metas, objetivos, el objetivo objetivos. Metas, obtener el apoyo de la alta dirección, que es algo muy importante. Como todos los programas o todas las estrategias, necesitaríamos tener aquí muy involucrada a la alta dirección. Establecer una estrategia administrativa. Todos los procesos de este tipo generan o una nueva estructura, y luego las empresas no quieren invertir en una nueva estructura, y entonces si no, pues se ponen a meter comités. Los comités ayudan, pero no resuelven. Son parte de la solución. Sí es interesante tener una estructura, al menos tener un responsable. Tal vez no un área con mucha gente, no lo amerita, pero sí necesitamos definir una persona responsable que se dedique al tema de la gestión de energía. Y registrar, comparar el uso, o sea, obtener datos y siempre tener información respecto al uso y costos de la energía. Y algo muy importante es realizar auditorías energéticas. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un sistema de gestión de ciberseguridad, les estuviera diciendo que aquí estaríamos haciendo un análisis de riesgos, ¿no? Porque la gente que se dedica a la seguridad pues tiene que gestionar y administrar riesgos. Y cuando hablamos de energía o de gestión de energía, las auditorías energéticas nos ayudan a entender las oportunidades de ahorro de energía y entonces gestionamos oportunidades de ahorro de energía. Es como el símil. Tú que eres de TICS entiendes muy bien de lo que estoy hablando, ¿no? Se van haciendo analogías y de hecho hay sistemas de gestión de energía similares a los sistemas de gestión de calidad o de ciberseguridad, etc. Entonces se hacen las auditorías para identificar y analizar y priorizar oportunidades de ahorro de energía, se implementan los proyectos de energía, ¿no? Procesos, entrenamiento, inversiones, etcétera. Cambiar equipos no tan eficientes por equipos más eficientes. Por ejemplo, yo puedo encontrar un motor de inducción que tiene una eficiencia a lo mejor del 86%, y sé que en el mercado hay motores que tienen eficiencias del 92%. Entonces, antes de pensar en si lo voy a cambiar o no, ya sé que hay motores más eficientes. Tendría que ver si el precio de ese motor respecto a la eficiencia la tengo que llevar a un consumo adicional de energía, y ese consumo adicional de energía en kilowatts hora al año o a los años de la vida útil de ese motor, tendría que generarme el caso de negocio en ahorros para determinar si voy a cambiar el motor. Si no da, por más eficiente que sea, pues me sigue cambiando. Porque podría ser que el precio de la energía eléctrica es tan barato en ese lugar donde se instalado ese motor, que se va a pagar la inversión en demasiado tiempo, ¿no? El retorno va a ser muy largo y no le conviene al inversionista, ¿no? Entonces, sí hay que identificar oportunidades de ahorro de energía, pero no todo lo que suena técnicamente bueno, económicamente es. Entonces, parte del programa es hacer esa gestión de las oportunidades desde el punto de vista económico. Y monitorear, registrar, fijar metas, reportar y meter todo esto a una licuadora que se llama ciclo de Deni y estar en un proceso de mejora continua, ¿vale? Les decía que necesitamos hacer un programa, hay que empezar a hacer el programa, y lo primero que hay que hacer es designar a un administrador de la energía y a su equipo. Si en trabajo
no es tanto, pues nos quedamos probablemente con el administrador. Necesitamos apoyo de la alta dirección, este administrador necesita apoyo de la alta dirección. Esta iniciativa pudo haber salido porque la alta dirección o el dueño de la empresa se convenció de que era importante gestionar la energía y contrató un administrador, un gestor de energía que se acaba de titular de la maestría de gestión de energía de alguna universidad. Y lo pone porque él está convencido. O puede surgir porque sus ingenieros, a lo mejor el de mantenimiento, el jefe de planta, entendió el tema, estudió el tema y motiva al dueño o al director a que se implemente esta estrategia, este programa de gestión de energía. Cualquiera de las dos puede haber surgido. ¿Cuál creen que sea la más eficiente? ¿Cómo? A veces estás distraída. ¿No? O sea, vamos a implementar un programa de administración de energía en una empresa. Y hay dos formas, pueden ser muchas otras, pero lo más general es que el director, el dueño de la empresa, sabe que tiene que ser más eficiente porque ve sus facturas de energía y se le hace mucho, y contrata a alguien que le gestione la energía. O la gente técnica, puede ser el ingeniero de planta o de mantenimiento, no sé, sabe de este tema de gestión de energía y motiva y propone y convence al director o al dueño de montar un programa o montar un área y tomar esto en serio. Sucede de esas dos formas. ¿Cuál creen que es más eficiente? La primera, ¿no? Porque tienes más que el apoyo, el convencimiento real del director general, pero si no tienes eso, de todas maneras, una o la otra necesitas obtener ese apoyo, y el apoyo lo necesitas para tres cosas, ¿no? El financiamiento para la ejecución de los proyectos, perdón, para dos cosas, y la recolección de datos, porque si no nadie te va a dejar entrarle los datos, ¿no? O sea, se tiene que invertir porque vas a encontrar oportunidades de ahorro a quien tiene que pagar esas inversiones y tienes que tener ahí convencido al dueño, pero también te tienen que dejar entrar en las áreas de proceso a que te metas a lo que están haciendo, y entonces el dueño es el único que puede hacerlo. Normalmente los que detienen al gestor de energía para que avance dentro de una industria son sus compañeros líderes de los procesos, ¿no? O sea, el que está encargado de la caldera, pues no le importa que la caldera no sea eficiente, le importa que la caldera produzca cada vez más y mejor, ¿no? Entonces, si la combinación de la mezcla de aire con combustible, esa mezcla es muy importante para que se queme muy bien el combustible y se queme eficientemente. Si no está completamente bien, porque el afinarla le genera costos, dolor de cabeza y tiene que meterse, pues no le importa, ¿no? Pero al gestor de energía sí, ¿no? Entonces, a veces va un poco en contra de las áreas de proceso. Y les hago la analogía, por ejemplo, como de ciberseguridad, es exactamente lo mismo. La gente de ciberseguridad normalmente no es bien vista por la gente de proceso, pues porque la gente de proceso quiere que todo esto siga caminando, no me pongas más barreras, y me pongas firewalls, y IPS, y passwords, y llaves, y no quiero que jale, ¿no? Entonces es un poco la misma, ¿no? Y ya hablamos un poco del tema, ¿no? O sea, cuando hablamos de los proyectos, hablamos de las oportunidades de ahorro, se generan proyectos asociados, hay que jerarquizar los proyectos, y algo muy obvio, ¿no? Primero tenemos que considerar los de bajo riesgo y de bajo costo, para después atender los proyectos que pudieran implicar inversiones mayores, aunque impliquen ahorros mayores, ¿no? O sea, no importa que se vea que invierto más y ahorraré más. No, empecemos por los que, aunque su ahorro sea modesto, pero la inversión es nada o poquito. Y eso va generando cultura y motivando a que todo esto crezca. Y este es como un modelito, una estructura de gobierno de la gestión de energía, vista en dos ideas. Una es, si tuviésemos una sola planta, entonces el gestor de la energía o el gerente de energía, aquí le estamos poniendo gerente de energía, depende del director general de la planta o del edificio o de la instalación, y puede organizar un comité de energía donde están representadas las áreas importantes de la empresa o de la planta, cada uno de los departamentos, y así se pone a trabajar. O puede ser, por ejemplo, una empresa más grande que tiene diferentes plantas, N plantas,
Y entonces tienes al presidente, de él depende el director de energía, que tiene dos comités, un técnico y un comité directivo, y en esos comités están representadas las áreas. Y tienen que estar representadas porque lo que se diga ahí, las decisiones que se tomen, van a impactar a las áreas operativas, ¿vale? Entonces, bueno, igual reiterando, se requiere compromiso de la alta dirección para que todo esto opere. Si ustedes, por ejemplo, CFE Calificados o alguna de las otras empresas que ustedes representan aquí, pues tienen que ver mucho con clientes, ¿no? Si van a un cliente industrial grandote, estarían esperando tener a alguien con quien hablar el tema de energía. Tendría que ser este gerente de energía. Si no existe la posición porque pues, la empresa no la tiene, sí va a ser muy complicado empezar a tener un diálogo constructivo alrededor del tema de energía. Entonces, hasta se vale proponer y platicar, oye, te hace falta una estructura. Bueno, la estructura mínima debe ser algo parecido, ¿vale? Así como el interlocutor del otro lado, si es que están en el lado de vender la energía a un cliente y funciona igual para cualquier tipo de energía. ¿Qué hacen estos señores? El gestor de energía contabiliza, o sea, él no, es responsable, ¿no? A lo mejor tiene gente que le ayude, o si la empresa no está grande, lo hace él solo, pero es responsable de contabilizar los consumos y los costos. Hay que tener una base de datos con el tema de energía, y en muchos lados vemos que pues, nadie lleva esa información, hay que empezar a almacenar la información de tus costos y de tus consumos, al menos tener muy claro el último año, pero si tienes más, mucho mejor. Y para eso necesitas tener un sistema de monitoreo y de reporte. Y ahí entran algunos elementos, por ejemplo, la submedición. A veces tenemos control de lo que consumimos de energía a nivel la calle, ¿no? Ya sea la entrada de gas o la entrada de electricidad, pero no sé cómo está consumiendo de energía cada elemento, cada carga, si estamos hablando de electricidad, o cada elemento industrial que consume, cada sistema que consume energía dentro de la instalación. Entonces, es interesante también los sistemas de submedición adentro para que tengamos más conciencia. ¿Qué más podemos decir de esto? Contabilización, medición, pues creo que nada más, ¿sí? Programas de eficiencia energética, que es de lo que estamos hablando, o sea, aparte de tener conciencia de la información asociada a sus consumos, debe de establecerse un programa, y el programa básicamente tiene dos cosas. Una es las auditorías energéticas, que más adelante vamos a platicar de ellas, y otro es implementar los proyectos de uso eficiente de energía. Si vemos, o sea, lo interesante de esta plática es que tengamos también un lenguaje común para hablar del tema de eficiencia energética, ¿no? Ya hablamos ¿de qué hemos hablado? A ver, ustedes, de programas de energía, ¿no? De estrategias de energía, metas, oportunidades de ahorro de energía, ¿no? Ahí hay otro conceptito, proyectos de uso eficiente de energía, ¿no? Entonces es como que la jerga de la eficiencia energética. Si trabajáramos en la CONUE con Adán, es de lo que hablaríamos todo el día, ¿no? Él debe de tener la dirección general que ve tal vez el tema proyectos de uso eficiente de energía. El departamento, la dirección que ve sugerencias de oportunidades de ahorro de energía, ¿no? O sistema de gestión de energía, ¿no? El área que analiza e impulsa el desarrollo de sistemas de gestión de energía en México basados en la norma ISO 50001, ¿no? O proyectos programas de uso de energía. Todo ese tipo de cosas es de lo que estamos hablando para darle marco conceptual al concepto de eficiencia energética. Porque eficiencia energética, pues sí, o sea, es hacer más con menos o aplicar eficiencias, pero ¿cómo? Con todos estos conceptos. Y entonces, un programa tiene auditorías energéticas y la implementación de proyectos de uso eficiente de energía. Que esos proyectos surgieron de las oportunidades de ahorro de energía que identificamos en las auditorías. Y luego tienes que hacer el aseguramiento del suministro de energía, o sea, es el responsable de la compra de energía.
Entonces, compra de energía, no nada más eléctrica, ¿no? Combustibles, fuentes alternas, es el responsable de determinar si van a tener generación distribuida, si van a tener, si su esquema o su esquema tarifario, o su contrato con el suministrador va a estar en cuál o tal nivel de tarifa, ¿no? En baja tensión, en media tensión, como quieran, ¿no? Eso lo definen ellos. Si van a tener plantas de respaldo, todo el tema del aseguramiento de que la planta o el edificio siempre tenga energía más económica, más eficiente, etc. Y bueno, por ahí no sé qué dice el texto, pero seguramente ya se lo digo. Es reducir, o sea, la principal actividad, aunque no está ahí, bueno, sí está en el primer cuadrito, es reducir los costos por el uso de la energía. Y ya les decía yo hace rato, generalmente no es apoyado por las áreas productivas, ¿no? Que tienen otro tipo de objetivos y que prefieren tener capacidad sobrada para poder afrontar sus objetivos, ¿no? Es completamente diferente la idea. ¿Algún comentario? Pasamos a la siguiente. Vale. Y entonces, a mí me gusta mucho esta pirámide y la copia de un manual que tengo por ahí. Está bien fea, ¿no? Pero la idea está interesante. Es que te da la idea de por dónde empezar, ¿no? Y debemos empezar por la conservación de la energía antes de pensar en eficiencia energética. O sea, en etapa, conservación de energía, eficiencia energética, gestión de demanda. Y seguramente estarán pensando en proyectos de gestión de demanda porque hablamos del tema eléctrico todo el tiempo. Y nuestro rol es eléctrico, ¿no? Y entonces gestión de demanda. Pero si van con un cliente, al cliente hay que hablarle de todo, ¿no? Porque si le hablas de gestión de demanda, estás en el tercer nivel y no es la base de la pirámide, ¿no? O sea, un programa eficiente de gestión de energía tendría que empezar con conservación, luego eficiencia energética, que es de lo que vamos a hablar en estos días, y después de gestión de demanda, que ya hemos hablado, pero podemos seguir hablando de ello. Y al final, lo que todo el mundo se nos hace bien bonito, las energías renovables, ¿no? Antes de que empiece si vamos a poner paneles o vamos a poner aerogeneradores, tenemos que resolver las otras partes de la pirámide, ¿no? Les digo, me gusta mucho esta lámina y esa pirámide porque nos aterrizan, porque bueno, de repente pues queremos dedicarnos a las renovables y llegar con una industria. Si nos dedicamos a las renovables y le vendemos a la gente para su casa, está bien, ¿no? Pues no es un industrial. Pero si nos dedicamos a las renovables y queremos llegar con un industrial o con el gestor de energía de una industria, hay que saberle hablar también de todo lo demás. Y bueno, luego tenemos que aquí hay dos ejemplitos también de por qué es importante conservar la energía. Si antes de implementar las oportunidades de conservación de energía hago algunas inversiones, por ejemplo, en capacidad para, aquí el primero es de un generador eléctrico, con cierta capacidad, 180 kilowatts. Y resulta que después de implementar las oportunidades nada más de conservación de energía, la capacidad que yo tengo que suministrar es de 60, pues ya compré uno sobrado. Primero mejor implemento lo de conservación, ¿no? Y el otro ejemplo es asociado a un enfriador, un chiller, que debe ser mi caso. ¿Sí? Y bueno, conservación, generalmente modificar hábitos, por lo que es lo más económico que puede haber. Como comunicarnos. Exactamente. Exactamente. ¿Alguna duda de esto? O sea, tengo la duda que me termino. Tengo un poco, o sea, relativamente poca experiencia con la que va a ser la industria, pero la verdad, pues ese triángulo, la verdad, los sexy son las energías renovables, ¿no? Y todo lo demás, es como... Sí, o sea, al final todo el mundo quiere sacar la chamba y no, o sea, hay una como barrera para cambiar un proceso porque funciona. Sí, claro, claro. Entonces, o sea, ¿cómo puedes permear eso? O sea, esa como resistencia, porque es meramente humana, ¿no? Es una persona, hay resistencia humana al cambio. Sí. Ves que yo les he comentado como en diferentes etapas y niveles, ¿no?
no empezar con las oportunidades de ahorro que tan caras que generen mucho ahorro, porque es difícil que convenzas a alguien de invertir en eso. Empezar con las muy simples, baratas, fáciles de entender y de instrumentar, aunque generen ahorros pequeños, modestos, pero que ya son ahorros, y vas avanzando en ese cambio cultural. Hay, por ejemplo, ahorita más adelante vamos a ver los diferentes niveles de las auditorías energéticas, hablan de lo mismo. O sea, hay auditoría de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Las de nivel 1, pues prácticamente es analizar los residuos, dar una paseadita, una inspección visual por la planta, por el edificio, y recomendar lo más general. Y luego vas avanzando. En la medida que el dueño o el responsable de los dineros se va convenciendo de que lo que estás haciendo es correcto y bueno, te va dejando meter más, ¿no? Ahora, esto está también muy asociado a los conceptos de ingeniería económica. Hay el tema de la evaluación económica de proyectos de energía asociado a evaluar opciones de inversión también es muy importante. Tienes que demostrar que el retorno de inversión es adecuado, que el valor, que la BPM es mayor que cero en tal porcentaje, que la tasa interna de retorno excede a lo mejor la tasa de referencia en tantos puntos, y todo eso se lo vas demostrando al que tienes del otro lado. Ahora, si después de todo esto no lo convences, te pasas a la siguiente, ¿no? O sea, sí. Pero sí hay, o sea, está la parte estratégica que más o menos la hemos estado hablando, pero también está la parte económica que tiene que ser muy clara entre los modelos económicos de evaluación de los productos, ¿no? Y es por las herramientas típicas, ¿no? El valor presente neto, la TIR y el poder hacer una comparación de ciclo de vida de proyectos en función de comparar diferentes opciones. La opción de no hago nada, me quedo con la tecnología que tengo, o la opción de implemento una tecnología más eficiente y te la pongo las dos en el escritorio. Rara vez si estos análisis están bien hechos, la gente financiera o los dueños rara vez no los toman en cuenta, ¿no? Lo que normalmente pasa también en el mundo de ingeniería es que desafortunadamente los ingenieros nos educan poco en aspectos financieros. Entonces va el ingeniero con muchos planes interesantes de, mira, hay un motor más eficiente y podemos cambiar, no sé, las válvulas y, espérame, te lo tienes que poner en dinero. Si no, no hay forma, ¿no? O dependiendo, ¿no? También dependiendo del tipo de empresa, si es muy grande, pues a tu proyecto lo tiene que acompañar otro proyecto de gestión de cambio. También, ¿No? también. Ya rompes, ¿no?, todas esas barreras que hacen la o los directivos, a veces. Sí. Sí. Donde es más complicado es en temas de proceso. O sea, que te metas a modificar. Y se puede, y hay ahorros importantes. Modificar, por ejemplo, el proceso en la caldera, las mezclas de combustible, el tipo de combustible, el quemador, no le dices el quemador, los gases de salida, y que cambies el sistema de escape, etc. O sea, eso te lo complican mucho. Temas de transferencia de vapor, todo eso. En una central de generación, por ejemplo, hay oportunidades de ahorro enormes en calderas, en turbinas, en la transferencia de vapor. Pero sí, el ingeniero de proceso te va a decir, híjole, no, ¿sabes qué? El proceso es 1000 veces más importante, no le toques, ¿no? Entonces, yo empezaría por temas que, aunque sea en la planta, que no son tan de proceso, ¿no? O sea, la iluminación, aires acondicionados. Y eventualmente pues se va a ir demostrando que lo que haces se vale, se puede y es bueno, ¿no? Pero sí, que te dejen entrar al principio del proceso es complicado. Y los ahorros son muy grandes, pero no es tan fácil. Bueno, seguimos. Pero bueno, conservación es la parte más interesante. Bueno, ¿qué más tenemos? Habla de los costos de energía, manejo de los centros de... ok. Uno de los problemas más importantes que hay en una empresa es que no tienen identificado dónde se usa la energía. Yo les decía hace rato que a veces, bueno, pues tenemos el medidor de la acometida, ¿no? Primero, no tienen conciencia
nada más de lo que pagan, pero no de lo que usan. Habría que empezar a desarrollar esa conciencia, pero menos dónde se está usando. Lo peor es que en la parte financiera tampoco hay esa conciencia, entonces a veces las empresas, no a veces, ¿no? La mayor parte de empresas que pagan o sus costos están asociados no nada más a la energía, sino que a la demanda, al factor de potencia. De repente tienen todo en la misma bolsa, ¿no? En la misma cuenta, en la misma cuenta fiscal. Y lo que sucede, a ver, les voy a dar un ejemplo muy claro. Hace unas 2 o 3 semanas estaba con gente de Conagua platicando el tema de la energía y esta gente de Conagua me decían, es que gastamos tanto y era un número que no cabe en una hoja, ¿no? Pues, creo que es el usuario más grande en un solo usuario, ¿no? En un solo punto. Y tengo un número, pues. Y le dije, pues es muy grande tu número. ¿Y cuánto gastas? O sea, esto es la energía, pero ¿y por potencia cuánto pagas? No, pues no sé. Y por factor de potencia tienes que pagar también una la nota, ¿no? Puede ser otro número, no, pues no. ¿Y por qué? Y el tema es que la gente, no sé si asiste todo con agua, pero con la gente que estaba platicando, tenían en su sistema financiero, en sus finanzas, solamente un número. Pues le digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a entender cómo consumes y cómo usas la energía si no tienes datos, ¿no? Financieramente no tienes datos, ¿no? Entonces aquí la idea es, pues, proponer y motivar a las empresas a que tengan clasificado el gasto de energía en las cuentas que haga sentido, que sean necesarias, ¿no? Bueno, ¿qué más? Intentar reducir los costos de energía de la instalación cuando estos costos se contabilicen como parte de los gastos generales, ¿no? O sea, peor, ¿no? Si ni siquiera tienes en una cuenta la energía, la tienes revuelta en los gastos generales. Y la mejor solución es, pues, especificar centros de costo para cada tema que quieras analizar o controlar. Creo que esta lámina, aunque tiene muchas letras, habla de esto mismo que les estoy diciendo. Ok, aquí habla de la medición principal contra la medición que les decía de submedición, ¿no? Ajá, los submedidores. Ahora, hay submedidores bien económicos, ¿no? No quiere decir que tengan que poner otro medidor sí, ¿no? O sea, hay medidores, aparatitos que lo pones en la carga, a lo mejor no son tan, depende de lo que vayamos a medir, ¿no? Pero bueno, esos ahorran mucho. Y estos medidores ahora pueden tener radiofrecuencia, mandar la información a un centrito de control, a un MS, a un BMS, a un que es lo que sea, ¿no? Un sistema de gestión de energía para el edificio o para la facility. Entonces ya es como más fácil eso. Antes a lo mejor era más complicado tener su medición. Yo creo que ahora ya con las tecnologías de Smart Grid, valga el comercial, se ha estado haciendo más económico y fácil de controlar. Entonces, estos submedidores van a donde se conecta la carga, no sé, la caldera, por así decirlo. Motores, ¿no? Motores en específico por cada Depende de lo que quieras medir. Si tienes, por ejemplo, una planta industrial que tiene 3 o 4 líneas de producción y quieres controlar por línea, pones en cada línea el medidor. O tienes una planta cuyo proceso depende de 2 grandes motores, lo pones a los 2 motores. ok. Sí. Y ¿qué más de esto? Sí, ahora en casas o en edificios o en instalaciones como estas, o lo puedes tener por circuitos o hasta en la clavija, ¿no? Hay clavijas inteligentes que pones el aparatito y ahí es donde conectas el otro y esta clavija es la que controla la medición y la información que envía a un centro de control. O sea, depende de lo que vaya a ser, yo creo que ya hay tecnología para todo. Pero aquí la moraleja sí es, ubica qué es lo que quieres medir porque te interese como proceso a controlar, porque generalmente son los procesos que más consumen energía. Así es. Y si vas a meter eficiencia, pues necesitas saber cuánto estás consumiendo para ver qué tanto vas a mejorarlo. Y ahí vas cumpliendo los medidores. A eso se le llama submedición.
Aquí lo que sigue es que hablemos de ISO 50001. ¿Quién ha implementado sistemas de gestión en sus empresas que haya participado en la implementación? ¿Qué número? ¿Qué número? Pues el de calidad, el 91, el ambiental, el 14.000. 18,000. Los que manejan. Ajá, 18,000. Sí, no, los más comunes que hacen estos tres, ¿no? Que hacen sistemas de gestión integrales son 18,000, 14,000 y 9,000, ¿no? Calidad, seguridad industrial y protección ambiental. Y esos sistemas más el ISO 27000, que es el de ciberseguridad, son muy similares porque manejan ese ciclo de DEMI de mejora continua. Manejan desde definir la estrategia, la política, ¿no? La política de calidad, por ejemplo, de calidad. Pues, definen una idea básica de origen, esa política, y la van aterrizando en cascada, la estrategia, los objetivos, las metas, los objetivos, planes, programas, indicadores, todo lo necesario para medir lo que van a medir, ¿no? Si estamos pensando, les decía yo hace rato, en seguridad, pues a lo mejor queremos controles de seguridad y medimos controles. ¿Y cómo aplicamos controles? Si estamos pensando en temas de calidad, que medimos procesos, ahí estamos midiendo procesos. Y en este tema también, ¿no? O sea, medimos cómo vamos implementando los proyectos asociados a las oportunidades de ahorro y cómo eso va incidiendo en los objetivos planteados en la estrategia, ¿no? Entonces, tenemos un sistema ISO 50001. En ISO lo pueden ir a buscar, también IS tiene por ahí. O sea, se vende, creo que cuesta como $75, no sé, $150. Pero se lo voy a poner ahí en mi versión que yo compré y luego me van pasando ahí en la plataforma para que lo vean. Es un documento bastante sencillo. En realidad, la riqueza del documento no está en lo que el documento dice como detalle, no dice mucho detalle. La riqueza está en el proceso ordenado y sistematizado para gestionar con un ciclo de mejora continua la energía, ¿no? Y ya el cómo se implementa, pues cada empresa le va a dar la profundidad adecuada. Esto dice que tiene que ver o que se administra la energía, se integra, no se integra como tal, pero sí lo puedes meter en un sistema integral, así como se meten los otros tres que decíamos, junto con el 14,000 y 18,000 ahí faltaría. Nació en el ISO ya de forma internacional como un modelo estandarizado en 2011. En 2011 México también generó su propio estándar, un estándar nacional basado en este, que es el que promueve la CONUE, pero que es básicamente pues, el internacional con el nuevo nombre. ¿Y qué más dice ahí? Ayuda a las empresas a mejorar y hacer un mejor uso de sus activos. Evaluar para priorizar la implementación de tecnología para eficiencia energética y promueve la eficiencia en toda la cadena de suministro. Y ese es el ciclo de mejora continua que implementa. Si no me voy a detener tanto, ahí se los voy a poner y ya cuando tengan ustedes oportunidad o la necesidad, le echan un vistazo para un poquito más acerca de esto. Este sistema ISO te permitiría generar o hacer un sistema de gestión de energía. O sea, tú puedes implementar y definir ya tu ciclo de mejora en algo que ya se llama sistema de gestión de energía. Es muy análogo, les digo, a los otros manuales, para los que, por ejemplo, creo que tú, Ramiro, estás más o menos involucrado en el de ciberseguridad a lo que te dedicas. El sistema, la norma ISO, te dice que tienes que implementar un sistema de gestión de seguridad. Y aquí es lo mismo, ¿no? O sea, la base es implementar un sistema de gestión de energía. Que ese manualito también se los voy a poner en la plataforma. Lo pueden encontrar en internet y lo publica CONUE, está por todos lados, pero ahí lo van a tener. Y es la guía para implementar estos sistemas de gestión de energía, paso a paso, ¿no? ¿Qué más tiene ahí?
Puede definirse como una metodología para lograr la mejora sostenida y continua del desempeño energético de las organizaciones en una forma de costo efectiva, ¿no? La implementación de un sistema de gestión de energía no debe entenderse como un objetivo por sí mismo, ¿no? Esto es mejora continua, nunca terminas, es algo que tienes que tener y que eventualmente puedes certificar y alguien te va a poder pedir un certificado de esto. Yo creo que en México todavía no es tan importante como el ISO 9000 o 14000, pero eventualmente se podría ser importante en el tema de energía. La norma análoga mexicana es esta que está ahí en el último párrafo, la NMXJSA 50001 ANSE, del ANSE del Instituto Mexicano de no sé qué, INNC, no sé si alguien se acuerda, 2011, que es el mismo año, que es el equivalente internacional. Y específicamente, como define el sistema de gestión, es conjunto de elementos interrelacionados y o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. Entonces, yo creo que cualquier empresa o industria que se respete tendría que tener algo así implementado. Y si no, ustedes como buenos consultores, pues ya saben que les tendrían que recomendar implementar algo así. Está la guía y pueden ir a más profundidad. Hay una serie de beneficios asociados a esto. Obviamente ya se imaginarán que mucho tiene que ver con la reducción de costos y el incremento de la competitividad. Pero bueno, aquí están más a detalle relacionados. Vamos a ver si hay algo que valga la pena destacar. Identificar, priorizar y seleccionar las acciones para la mejora del desempeño energético con base en su potencial de ahorro y el nivel de inversión requerida. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la auditoría te genera las oportunidades de ahorro de energía? El sistema te ayuda a priorizarlas y a poderlas poner en un orden lógico, ¿no? Reduce costos al aprovechar el máximo de los recursos, etcétera, etcétera. Impulsa productividad, crecimiento. Esta también es muy interesante. Promueve las mejores prácticas en gestión. Tiene que ver también con cambio, con educación, ¿no? Con lo que en otros temas se llama concientización, ¿no? Es algo parecido. Gestión del cambio, pero generar conciencia, ¿no? ¿Y qué más? Se mencionaba. Sí, Alejandro. Uh-huh. Sí, es que es complicado, ¿no? Cambiar el proceso, cambiar a la gente, cambiarles el paradigma a las personas, pero este tipo de sistemas, este tipo de guías te ayuda a ir haciendo eso. ¿Y qué más tenemos? Voy a pasar a la siguiente. ¿Alguna duda de eso? Y bueno, les decía, tan importante es hacer las auditorías como encontrar oportunidades y tener una lista, como priorizarlas, ¿no? Aquí de lo que habla esta lámina es de priorizar esas oportunidades de ahorro de energía. Mejorar el desempeño. Alguien ha manejado niveles de madurez en algunos otros procesos. Por ejemplo, en Smart Grid hay un manual para niveles de madurez, ¿no? Comenzamos desarrollando algunos módulos de SAP, CMMI. CMMI, bueno, es lo principal. Creo que nacieron estos niveles de madurez con CMMI. Son 5 niveles, me parece. Bueno, Carmen Simer lo tiene también para los de Smart Grid. Esto también habla de niveles de madurez. ¿Alguien sabe qué es MMI? ¿MMI? Es para ingeniería de software. Ahí nacieron estos, pero ya luego se regaron en otros procesos. Se supone que tienes un proceso, ¿no? Tienes un marco de procesos. Tienes una estrategia, tienes objetivos, tienes metas, hay funciones y hay procesos dentro de una organización. Entonces, el proceso pues, es una caja que tiene entradas, salidas y haces cosas ahí para hacer algo. Tiene nivel de madurez, o sea, cuando implementas un proceso la primera vez, en estos sistemas de gestión, pues tienes que
cambiar la cultura y la forma de hacer las cosas en una organización. Entonces, la única manera de hacerlo formalmente es ponerles un marco de procesos. El proceso A, el B, cómo se relaciona con el C, y las entradas y las salidas, y que cada quien sepa en qué parte del proceso está involucrado y cuáles son las funciones que va a hacer en ese involucramiento en los procesos. Pero los procesos son una entidad viva. Cuando los empezamos a implementar, pues acabamos de hacer, ¿no? Están en bebés, pueden tener fallas, ¿no? A la hora de que los ejecutamos una y otra vez, nos vamos dando cuenta que los podemos afinar. Entonces, ese nivel progresivo de afinar el proceso está asociado a niveles de madurez. Entonces decimos, pues es emergente, ¿no? Pero apenas estamos empezando con él, es definido, ya lo tenemos muy consolidado, ya está muy bien definido, es integrado, es optimizado y es innovador, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las palabritas del nivel de madurez, nos van a ayudar a entender. Un proceso optimizado es que ya hace las cosas bien a la primera y aprovechando de mejor manera los recursos, ¿no? Innovadores que, bueno, ya estamos viendo hacia el futuro, ¿no? Está en mejora continua, cada vez estamos generando mayor eficiencia, mayores ahorros, siempre hacia arriba, ¿no? Siempre hacia adelante. Entonces, bueno, este sistema de gestión incluye todas estas ideas, ¿no? ¿Dudas? ¿Comentarios? La gente de las áreas de calidad en las empresas están muy habituados a todo esto. Casi todas las empresas tienen un responsable de calidad, ¿no? Y a veces ahora ya son el mismo que el de protección ambiental y el de seguridad industrial, porque meten en un mismo sistema de gestión los tres modelos, que le pueden meter el de ciberseguridad, a lo mejor también es un poquito diferente porque el tema no se parece tanto, pero lo pueden meter, es el mismo tipo de sistema. Lo que sí quedaría muy claro que a los tres anteriores que comenté, le metieran el de energía, y la gente que está ya dedicada a gestionar este tipo de sistemas, gestionara también el de energía o ayudar a la gestión del de energía. Y luego, la parte core, ¿no? Lo más importante dentro de este sistema de gestión, o de un sistema de gestión, incluyendo el ISO 50001, es algo que se llama ciclo de Deming. ¿Alguien conoce el ciclo de Deming? Que nos ayude a explicarlo, porque a mí ya se me acabó la voz. Es de Plan, Do, Check, Act en inglés. Y lo inventó un señor que, por su nombre, ahorita aparece en el siguiente lámina. Este ciclo... no, o sea que si no se aplicaba de casualidad. Creo que no, fíjate que no. Oye, pensé que te borrabas de que se me olvidó. Mirar esta hora. Sí, bueno, este ciclo se ocupa en todos estos sistemas de gestión y siempre es lo mismo, ¿no? O sea, planificar, y aquí en esta laminita están estos textos como para que nos demos una idea qué es planificar. Y en este tema de la energía, la planificación sería la auditoría interna de energía, ¿no? Las auditorías energéticas, idear una estrategia, idear los métodos, o sea, definir el esqueleto del programa de gestión, estrategia, objetivos, metas, la visibilidad que vas a medir, ¿no? Indicadores y cómo los vas a medir. Y luego ya el do, ¿no? El hacer, que sería ejecutar los planes diseñados con base en la planificación. Verificar, o sea, ves que también qué tan mal vas respecto a lo que tú te propusiste hacer en la planeación, entonces tienes que medir y monitorear y tienes que analizar datos. Y luego el actuar, que es las acciones de mejora continua. O sea, normalmente la gente confunde en este ciclo el verificar, el hacer con el actuar. El hacer sí es claro, exactamente hacer, y actuar es el contacto, ¿no? Exacto, la mejora continua. Es el ciclo aspiral ascendente, ¿no? O sea, el que me lleva siempre a repetir el ciclo, pero no igual, sino hacia arriba siempre. Es como una espiral hacia arriba. Y ese mecanismo que me lleva hacia arriba es este acto, que es acciones de mejora continua, preventivas y correctivas, ¿no? Entonces, si en mi marco de procesos tengo incluido, embebido este ciclo, hago que esos procesos estén creciendo en el modelo de madurez, ¿no? O sea, esto aseguro que los procesos siempre vayan hacia arriba.
porque les incluí o les embebí este ciclo de mejora continua. Y es la base de todos estos sistemas de gestión. Ahorita les dije de energía, pero así funcionan todos. La diferencia entre hacer y actuar. Hacer sí es lo que nos lleva a la palabra hacer, ¿no? Es implementar, es la acción, es implementar de lo que se trate, ¿no? Controles de ciberseguridad, vamos a montar un firewall y poner antivirus, etc. Lo aplican hasta en recursos humanos. ¿Sí? O sea, el crecimiento de cada persona de la empresa es igual cuál es tu plan de carrera. Actúas durante 6 meses, a los 6 meses hay una como evaluación, Sí. se aplican controles dependiendo de cómo te haya ido en esa evaluación, otros 6 meses, Sí, y después se vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? Vas a planear a ver cómo te fue. Sí. O sea, aplica para A todo, lo que sea. a todo implica. Y en el tema de energía actual, hacer sería, pues vamos a implementar una medida de ahorro que es, por ejemplo, cambiar un motor de baja eficiencia por uno de alta eficiencia, o cambiar las luminarias fluorescentes por LEDs, o etcétera, ¿no? O poner algo más, vamos a hablar de eso, vamos a poner algo más sofisticado. O implementar variadores de frecuencia para que, ustedes saben que en muchos de los edificios que conocemos y que hemos vivido en ellos o estado en ellos, los aires acondicionados o los sistemas HVAC, cuando le bajamos o le subimos la intensidad, regulan con una paleta que en los conductos bloquea o no el paso del aire, ya sea caliente o frío. Y el motor está a todo lo que da, ¿no? Entonces, o los ventiladores de muchos lugares, ¿no? O sea, en lugar de que cambies la frecuencia y cambies la velocidad de giro del motor, lo hacen mecánicamente en una cosa diferente. ¿Por qué? Porque el variador de frecuencia es un dispositivo regularmente tecnológico que antes no existía, ¿no? O era caro, no lo tenían. Y hay que meterlo a un sistema de control, algo de comunicaciones, etcétera, ¿no? No era tan fácil. Pero desde el punto de vista eficiente, es muy ineficiente el modelo anterior, y meter un variador de frecuencia es mucho más eficiente. Y se paga. Le meto unas por otras. Le pones un filtrito. Además, ya los nuevos ya pueden de traer filtro. Sí, sí. Yo, pues. Eso era de hace 10 años. Sí. En generación, eso se conoce como la migración de sistemas abiertos a sistemas cerrados. Sí, en teoría de control. Que vamos a ver ese tema de la teoría de control yo creo que en unas 2 semanas. Para todo, o sea, hoy estamos viendo la base de las ideas, ya lo vamos a ver cómo se controla todo esto. Exacto. ¿No? Integral, programable, etcétera. Diferenciales, de lazo abierto, lazo cerrado. Y en realidad han evolucionado mucho, porque antes los controles eran, se me fue por aire, neumáticos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, por ahí. Neumáticos, ¿no? O sea, mecánicos, electromecánicos, pero neumáticos había mucho, ¿no? En la industria, y ahorita ya no hay tanto, ya hay mucho más electrónicos. Y el controlador, el controlador más las telecomunicaciones, pues hacen la posibilidad de tener sistemas de control centralizados. Y bueno, ya hablaremos de protocolos y todas esas cosas, ¿no? Pero ahorita somos ingenieros en energía. Y como buen ingeniero en energía, estamos implementando sistemas de gestión de energía, y ya estábamos hablando de las etapas del planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Aquí se las dejo, ya no les vamos a leer, ya lo